Hola, nosotros somos alumnos de la Universidad Autónoma de Durango. Somos el equipo encargado de exponer los catéteres centrales. Venimos del grupo Quinto A y estamos conformados por Aide Valeria Fraile Aguilar, Karen Inostroza Rodríguez, Carolina Sánchez Ortiz, Aide Ivette Castellanos Ceballos, González Amarripa Antonio y su servidor Castro Susteita Ediadame. Comenzando con la definición, tenemos que este es un dispositivo que se usa para extraer sangre y administrar tratamientos, como líquidos intravenosos, medicamentos o transfusiones de sangre. Este se introduce en un tubo delgado y flexible en una vena, por lo general debajo de la clavícula. Como antecedentes, nos dice que el primer catéter venoso central fue insertado hace más de 40 años. Aubaniak, en 1952, publicó el primer trabajo sobre catéteres, descripción de venopunción, en BSCI. En 1953, el radiólogo Stockholm dio a conocer la técnica de Seldinger después de utilizada para acceder a una vía central. En 1959, Hughes y McGovern describieron la utilidad de la PVC en humanos sometidos a toracotomía. En 1969, English y Co. publicaron 500 cateterizaciones percutáneas de la VII. Como beneficios, está la vía de elección en situaciones de urgencia. Esta es fácil de colocar, tiene escasas complicaciones, también existen varios calibres, tiene mayor comodidad para el paciente durante su colocación y su colocación no interfiere en la reanimación cardiopulmonar. En las indicaciones están la administración de soluciones cristaloides y coloides, la nutrición parenteral, que se clasifica como una solución hiperosmolar e hipertónica, la administración de quimioterapia, administración de medicamentos y algunos medios de contraste, otras soluciones como el sodio hipertónico de manejo en la unidad de cuidados neurointensivos. También está la administración de medicamentos vasoactivos y se debe realizar un test diagnóstico o procedimientos terapéuticos como son la instalación de un catéter de arteria pulmonar. También está la medición de presión venosa central. En otras indicaciones está el requerimiento de múltiples infusiones en forma simultánea, administración de drogas vasoactivas, quimioterapia, antibióticos tales como anfotericina beta-E, infusiones hiperosmolares o por largos periodos, malos accesos venosos periféricos, nutrición parenteral, procedimientos dialíticos, pacientes con riesgo potencial de instalar falla cardiovascular. En esta imagen se muestran las indicaciones para el uso del catéter venoso central. Como contraindicaciones tenemos que se pueden presentar infecciones, lesiones o pérdida de la solución de continuidad en la piel del sitio de punción. Puede haber lesión o trombosis en las venas de acceso, fractura de la clavícula, en caso que el abordaje sea clavicular, y coagulopatía. Bueno, continuamos, doctor, con las complicaciones de los catéter venosos centrales, perdón. Bueno, solamente sabemos que la medicina moderna ha avanzado rápidamente, por lo cual el empleo de los catéteres intravasculares
es indispensable en la práctica. No obstante, pues, son considerados una importante fuente de infección para la corriente sanguínea primaria, además de las posibilidades de complicaciones a corto y mediano plazo. Para eso, es prioritario establecer qué pacientes poseen realmente una infección asociada al catéter para evitar el retiro innecesario del mismo. De la misma forma, realizar una prevención adecuada para evitar esta y otros efectos adversos, tales como neumotórax, sangrados, arritmias, émbolos pulmonares, entre otros. Pero bueno, aparte de esto, se dividen en dos, mecánicas e infecciosas. Las mecánicas también se dividen en inmediatas y tardías. Las inmediatas pueden ser como el neumotórax, hemotórax, mala posición del catéter, tardías como trombosis y obstrucción. Las infecciosas, bacteriemia y asociada al catéter, y sepsis asociada al catéter y flebitis. Como, bueno, esto, doctor, lo quise agregar porque no se sabe que son distintos los tipos de catéter. Entonces puse los cuatro los más utilizados, que son los no tunelizados, tunelizados de inserción periférica y totalmente implantables. Los no tunelizados permiten las intervenciones como el control intravascular de la temperatura, el monitoreo continuo de la saturación de oxígeno, sangre venosa y la introducción de otros dispositivos intravasculares. El tunelizado, estos son una buena opción de acceso vascular en hemodiálisis, especialmente en pacientes con precario sistema vascular y dificultad para obtener una fístula arteriovenosa interna. El implante subcutáneo, este se usa en pacientes que requieren tratamiento por periodos prolongados en forma continua o intermitente, que pueden ser en pacientes oncológicos, en quimioterapia. Por lo tanto, pues como ya se los mencioné, estos cuatro tipos, dependiendo de la necesidad del paciente, así se elige el indicado. Como les comentaba, sin embargo, las infecciones por el uso de dichos instrumentos invasivos, así como otras complicaciones no infecciosas, que son las que les acabo de mencionar, que, bueno, las más comunes son el punción arterial, sangrado, neumotórax, hemotórax, arritmia, embolismo aéreo, aposición del catéter y complicaciones tardías, estenosis venosa, trombosis venosa, la migración del catéter, la perforación micárdica, el daño nervioso, y ya, bueno, aparte, bueno, sigue siendo lo mismo porque sigue estando dentro del material, que son los catéteres, el carro pastel, cubrebocas, guantes estériles, guantes desechables, kit de curación, 5 gases de 10x10 y 3 de 7.5x5, alcohol isopropílico al 70, iodopovidona, hisopo, apósito transparente estéril, 2 micropor de 2.5 y tela adhesiva, anestésico local, corro, iodopovidona al 10, lidocaína al 2%, simple, dos jeringas de 10 mililitros, una hoja de bisturí, aguja hipodérmica, dermalón doble cero, equipo de sutura, ter de elección, dependiendo del paciente y de su situación, solución fisiológica al 0.9% de 250 mililitros, apósitos y más gasas estériles si se requiere. Para el posicionamiento del paciente, tradicionalmente los pacientes son colocados en posición de Trendelenburg. Esta es una variante del decúbito dorsal, en la que la mesa de operaciones o ya sea la cama del paciente va a estar inclinada con la cabeza abajo. Aquí el paciente se va a colocar con la cabeza hacia el lado contrario, los hombros retractados, con un bulto entre las escápulas. Sin embargo, se va a colocar al paciente en esta posición y va a incrementar lo que es el riesgo de reflujo gastroesofágico y la aspiración de contenido gástrico. La capacidad funcional residual se va a ver reducida, afectando el intercambio gaseoso y, más importante, va a incrementar lo que es la presión intracraneal, por lo cual esta posición debe ser evitada en pacientes que presenten un traumatismo craneoencefálico y una patología intracraneal. Por otro lado, es posible que la posición de sentado distorsione las referencias anatómicas convencionalmente empleadas para la cateterización de la subclavia. En lugar de procedimiento, el posicionamiento correcto de los CVT ha mejorado con la utilización de la imagen como guía en su colocación.
Permite confirmar la punción en la vena elegida y el preciso posicionamiento del CVC en su trayecto intravascular. Por ello es imprescindible contar con equipos de imagen fluoroscópica altamente cualificados, no solamente para una exacta localización mediante la imagen, sino para emitir la mínima radiación, tanto para el paciente como para los profesionales implicados en el proceso. En los procedimientos en que se administren fármacos o se incluya sedación, debe contarse con equipos de monitorización de frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y PIA. Debe contarse asimismo con suministro de gases médicos, equipo de intubación y de ventilación, desfibrilador y un equipo y un fármacos de resucitación de emergencia. Localización. Las venas generalmente canalizadas en los CVT son, por este orden, venas yugulares internas derecha e izquierda, venas femorales derecha e izquierda y venas subclavias derecha e izquierda. Excepcionalmente se ha utilizado la vena cava inferior, las colaterales tirocervicales, la vena yugular externa, la vena safena y la arteria aorta por punción translumbar. Otras venas a utilizar son las suprahepáticas y las venas gonadales. Por otro lado, frente a estas recomendaciones, hay otros aspectos que deben tenerse en cuenta antes de la elección del acceso. Vena yugular interna derecha. Paciente crítico y encamado con un índice de masa corporal de 28, postoperatorio de reparación de aneurisma aórtico y paciente ambulatorio o con necesidad de movilidad para su rehabilitación. También tenemos venas femorales, paciente crítico y encamado con un índice de masa corporal de 24, portador de traqueostomía o con necesidad de realización, necesidad de diálisis urgente junto a inexperiencia del operador o ausencia de control ecográfico, vena yugular interna izquierda, contraindicaciones para accesos en vena yugular interna derecha y venas femorales, y venas subclavias, contraindicación de accesos yugulares y femorales, y utilizar preferentemente el lado derecho. Por todo ello, en el paciente en condiciones de cierta gravedad o situación de urgencia, se podría considerar inicialmente la opción del abordaje femoral para la colocación del CVNP. Para los cuidados perioperatorios, debe de haber una limpieza y una desinfectación del punto de inserción. Se debe de cortar el vello sobrante sin rasurar, se lava con jabón y agua. Ya que se desinfecta la piel, no se debe de palpar el punto de inserción. Se van a valorar las condiciones generales del catéter y de la piel que se encuentra alrededor. Se evalúan los signos locales y sistémicos de complicaciones tales son como sangramientos, infecciones, embolias, trombosis y alguna migración del catéter. Se va a evaluar la ubicación y posible desplazamiento del catéter, al igual que la permeabilidad. Se va a valorar el conocimiento del paciente y familia frente a este procedimiento. En el seguimiento, la curación del sitio de inserción se podrá realizar no antes de las 12 horas posteriores a la colocación. Posteriormente, se realizará la curación cada 72 horas o antes de acuerdo al estado del paciente y el área donde se encuentre. Se debe de haber una revisión del estado y permeabilidad de las luces del catéter, al igual que un control de las zonas de inserción por si existe algún hematoma. Debe de haber una monitorización de tensión arterial cada 2 horas durante las primeras 8 horas y se debe de administrar analgesia prescrita si es que lo precisa el paciente. En su técnica es utilizada la de Seldinger, descrita paso a paso en las siguientes imágenes. Como número 1 tenemos la punción con la aguja. Número 2 se observa el flujo sanguíneo. 3 está la introducción de la guía metálica a través de la cánula. 4 se debe retirar la aguja manteniendo la guía dentro del vaso. 5 enhebrar el catéter. Y 6 introducir el catéter fuera del final y retirar la guía metálica. La técnica de abordajes es variable
Depende de los recursos con que se cuentan y de la naturaleza de la indicación. Vamos a empezar con la técnica con catéter intraluminal. La colocación del catéter venoso central por medio de la punción de una vena periférica es la preferida porque tiene un bajo índice de complicaciones. La punción se hace en la vena mediana cubital o en la mediana basílica, justo por debajo del pliegue del codo. El dispositivo que se usa viene estéril de fábrica. Consiste por lo general de una aguja similar a la de Seldinger, que está cubierta por una camisa de plástico y un catéter largo de poliuretano contenido dentro de una funda transparente. Con la aguja y la camisa acopladas, se penetra la piel procurando entrar medio centímetro abajo del punto seleccionado para la punción venosa. Se persigue con ello que el catéter tenga un curso subcutáneo antes de entrar a la vena. Una vez en la luz de la vena, se retira la aguja oclusora y se obtiene salida de sangre venosa por el pabellón de la camisa que ha quedado en el interior de la vena. Entonces esta se acopla el adaptador de la funda del catéter que se hace avanzar en el interior de la vena en una longitud aproximada de 50 centímetros. Después se retiran los adaptadores y la funda. La camisa de plástico se hace salir y el catéter queda instalado con un solo sitio de punción. Todo el dispositivo se fija de acuerdo con las instrucciones que especifica el fabricante. En la punción subclavia, al paciente se le coloca en un plano inclinado a 20 grados, de tal manera que la cabeza quede ligeramente más baja que el resto del cuerpo y girada hacia el lado contrario al sitio de la punción. El hombro derecho se hace descender al máximo posible mediante la tracción suave del brazo. Esta posición facilita la técnica y evita la aspiración del aire al interior del vaso subclavio, que este es un hecho que se conoce como embolismo aéreo. El lugar en que se hará la punción se encuentra entre 1 o 2 traveses de dedo abajo del borde inferior de la clavícula en su tercio medio. Se preparan los tegumentos, se ponen los campos estériles y se infiltra con anestesia local la piel, el tejido celular subcutáneo y el borde inferior de la clavícula. Enseguida se acoplan la aguja de punción y la camisa de un equipo de punción subclavia a una jeringa de 10 centímetros cúbicos de capacidad, cargada con 5 mililitros de solución salina isotónica, y se introduce dirigiendo la punta hacia la línea media, con tendencia ligera hacia la cabeza y haciendo contacto siempre con el borde inferior de la costilla. Se avanza en el sentido en el que se encuentra la articulación de la clavícula con el esternón. Al ir avanzando, se hace aspiración suave e intermitente con el émbolo de la jeringa. Al alcanzar entre 4 y 6 centímetros de profundidad, suele aspirarse sangre venosa. Por este hecho, se sabe que se ha entrado a la vena subclavia. Ahora se retira la jeringa con la aguja y el tubo o camisa de plástico queda alojado en la luz de la vena. Las siguientes maniobras y la fijación del tubo se hacen con los mismos criterios. El catéter de Hickman es el preferido para la punción subclávica, cuando se pretende dejarlo instalado por tiempo prolongado con la finalidad de administrar alimentación parenteral en el periodo posoperatorio.
Cuando el catéter se instala con objeto de tener una vía permeable a largo plazo, como sucede en los enfermos con insuficiencia renal, en la que se pretende instalar un equipo de hemodiálisis, se requiere un catéter grueso de doble lumen con su extremo instalado en la aurícula derecha y que se conoce como catéter de Majorcar. Con técnicas similares, pero con diferentes referencias anatómicas, se hace la punción de la vena yugular interna, a la que muchas escuelas consideran una vía más segura. Los materiales y los insumos para estos abordajes vasculares son desechables y se obtienen en charolas estériles que contienen el juego completo de los instrumentos y los catéteres. Y eso sería todo por nuestra parte, doctor. Gracias por su atención.